Metodología de la investigación. En la asignatura Investigación Cuantitativa, los alumnos López Reyes Belinda, Rebollar Sánchez Alejandro, Reyes Sánchez Esmeralda, Vázquez Urbina Jessica estarán presentando y abordando a detalle algunos elementos de la metodología de investigación, los cuales son muy importantes reconocer, ya que en cierto momento se estarán utilizando. Por ejemplo, el planteamiento de la hipótesis resulta en ocasiones complejo, ya que desconocemos los pasos para crear una y sus funciones, así como las características de cada tipo, ya que existen distintos tipos de hipótesis, así como diferentes tipos de variables, los cuales se van a definir, así como las unidades de análisis o indicadores. Y también se abordará lo que es el diseño de la investigación. Esto nos servirá más adelante para poder realizar una investigación completa con todas sus características y de una manera en que sea mejor comprender la información. Funciones de las hipótesis. La principal función de una hipótesis es de aprobar y sugerir teorías. Estas son guías en el proceso de investigación. Indican qué observaciones son pertinentes y cuáles son al respecto al problema planteado. Señalan las relaciones existentes entre variables y cuáles de ellas se pueden estudiar. Las hipótesis también sugieren una explicación en ciertos hechos y orientan a la investigación en otros. Estas sirven para establecer la forma en que se debe organizar eficientemente el análisis de los datos para no obtener errores. Tienen funciones descriptiva y explicativa según sea el caso. Favorecen el razonamiento crítico, lo cual permite una mejor comprensión. Características de las hipótesis. Deben referirse a una situación real o realizable, no a una situación que no puede ocurrir bajo a un cierto estado de hechos. Otra de las características de las hipótesis es que la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. O sea que la hipótesis debe ser clara, contundente, para no tener errores o para que no haya confusiones en el tema. Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien definidas y ser lo más concretas posible. Los términos de la hipótesis y la realización planteada entre ellos deben poder ser observados y medidos. Las hipótesis deben ser relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Si una hipótesis nosotros no estamos seguras de que es correcta, que no tiene las mejores técnicas aplicadas, no la podemos llevar a cabo, porque si no vamos a presentar un mal trabajo o una confusión en el trabajo. Los tipos de hipótesis. Existen 4 diferentes tipos de hipótesis más frecuentes. Una es la hipótesis nula. Esta supone que no hay relación entre las variables de estudio, por esta razón también se conoce como una hipótesis de no relación. Esta hipótesis será aceptada si la investigación muestra que la hipótesis de trabajo y la hipótesis alternativa no son válidas. Un ejemplo de ella es el siguiente.
No existe una relación entre el color del cabello de los estudiantes y sus resultados académicos. Hipótesis generales. Estas son aquellas que se formulan de forma conceptual, sin cuantificar las variables. Normalmente estas hipótesis se obtienen a través de procesos de inducción o generalización basado en la observación de comportamientos similares. Un ejemplo de ello es: cuantas más horas estudia un estudiante, mejores calificaciones obtiene. Las hipótesis de trabajo. Estas son las que debe mostrar o respaldar a través de la investigación científica. Estas hipótesis se pueden verificar experimentalmente, por lo que también se denominan hipótesis operacionales. En general, se obtiene de la deducción, se basan en leyes generales que se particularizan en caso específico. Esas hipótesis de trabajo pueden ser atribuidas, asociadas o casuales. Hipótesis atribuidas. Esta describe los hechos para descubrir comportamientos reales que son mensurables y se pueden distinguir a otros comportamientos. La hipótesis atributiva está compuesta de una sola variable, y un ejemplo de ella es: la mayoría de los estudiantes de la universidad tienen entre 18 y 23 años. La asociativa. Este tipo de hipótesis establece una relación entre dos variables. Si se conoce la primera variable, es posible predecir la segunda. Un ejemplo de ella es: hay el doble de estudiantes en el primer curso que en el último. Y la casual. Esta hipótesis determina una relación entre dos variables: el aumento o disminución de la primera variable, que determina un aumento o disminución en la segunda variable. Estas variables se llaman causa y efecto, respectivamente. Para demostrar una hipótesis casual, se debe determinar la existencia de una relación causa-efecto o una relación estadística, eliminando explicaciones alternativas. La formulación de estas hipótesis es de tipo: si hacemos esto, entonces obtendremos esto. Un ejemplo de ello es: si un estudiante estudia 10 horas extras semanalmente, entonces sus calificaciones mejorarán en un punto de cada 10. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Reyes Sánchez y el día de hoy les hablaré del tema 3.2, definición de las variables, indicadores o unidades de análisis. Primero, ¿qué son las variables? Las variables son un término matemático que se basa principalmente en una cantidad numérica antes que en cualquier otro tipo de argumento al momento de realizar una investigación. Es normalmente utilizada al momento de realizar evaluaciones en estadística investigativa y en el desarrollo de proyectos metodológicos. Incluye todo valor numérico como conteos, porcentajes y números. Indicadores o unidades de análisis. Primero, ¿qué son? Los indicadores son hechos o expresiones concretos y cuantificables cuyos valores nos permiten medir la eficiencia y eficacia de nuestro proyecto. Para evaluar correctamente es necesario concretarlos y explicitarlos desde el inicio. Desde el inicio de un proyecto debemos plantear o tener previsto
cuáles van a ser nuestros indicadores para medir los resultados de ese proyecto que estamos realizando. Recordemos que en las investigaciones cuantitativas todo se basa más a lo numérico que como lo cualitativo, que es de otra forma y que es diferente. En este caso nos vamos a guiar o valer más de los indicadores, que son los resultados expresados numéricamente. Aquí mostraremos ejemplos de indicadores cuantitativos, como por ejemplo número de asistentes, número de intervenciones, número de asociaciones participantes, número de asistentes en el grupo al que se destinaba a la actividad, número de personas socias nuevas, actividades realizadas nuevas, actividades realizadas y no superadas, número de impactos en los medios de comunicación y los recursos empleados. Nos dice que si necesitamos una mayor cuantificación podemos puntuar los indicadores según la importancia que asignemos a cada uno de manera que obtengamos una nota final. Los resultados pueden servirnos para compararlos con evaluaciones sucesivas. Al identificar los indicadores, no hemos de olvidar cuantificar el número mínimo a conseguir para poder decir si la evaluación ha sido positiva o negativa. En este caso podemos referirnos a que si nosotros tenemos la meta, por ejemplo, de 5, podemos decir la meta a la que esperábamos llegar era que 5 personas hayan tenido impacto en la vida, pero a lo mejor llegamos al 6 o al 8, entonces ahí es donde reflejamos los resultados que igual pudieron ser positivos o negativos. Ahora hablaremos de otro tema que es el 3.2.1, tipos de variables. Tipos. Variable cuantitativa discreta. Variable que solo es capaz de tener un número infinito de valores es definida como variable discreta. Cualquier número de 0 en adelante que sea infinito. Y nos dice, por ejemplo, ciertos valores como la puntuación promedio obtenida en un examen son variables discretas. La razón de esto es que los valores de puntuación son infinitos. En este caso hablamos de porcentajes. Si decimos que el 9.8 de la población, estamos tomando un número infinito que sabemos que es el 9.8. La otra es variable cuantitativa continua. Es aquella que puede tener un número infinito de valores. No necesariamente tiene que tener todos los valores, es decir, puede ser cualquier valor entre dos números. Esta es parecida a la primera, mas sin en cambio hay que diferenciar. Por ejemplo, hay distintos números del 2 al 3, del 3 al 4 que son infinitos igual. Dice que en general casi todas las variables cuantitativas suelen ser variables continuas, pero existen ciertas excepciones que no lo permiten que lo sea. Esto ocurre cuando el valor no puede ser dividido en decimales. Cuando hablamos de personas o de seres vivos no podemos repartirlos en decimales, es por ello que se ocupa este tipo de variable. Ejemplos de investigaciones reales. Investigaciones de cuestionarios. Consiste en crear cuestionarios y dar respuesta con valor numérico. En este caso nosotros lo hemos visto que realizamos encuestas para tener un ejemplo claro de lo que las personas opinan o de lo que creemos. Creamos las preguntas, encuestamos y sacamos resultados. ¿Cuántas personas dijeron sí a esta respuesta y cuántas personas dijeron no a esta respuesta? Todas las respuestas se promedian para obtener una variable cuantitativa. En este caso estaríamos utilizando el tipo de variable que vimos hace un momento. Después, investigación correlacional es un método investigativo que sirve para determinar el impacto que tiene una entidad sobre otra. Como hace un momento lo mencioné, sirven para medir el impacto o los resultados que hemos obtenido, ya sean positivos o negativos. Dice, esto genera un valor determinado en forma de variable cuantitativa, el cual representa el efecto que tiene un departamento sobre otro, donde el objeto es el objeto de estudio psicológico del conocimiento y evaluación. La otra es investigación experimental. Suelen estar basadas completamente en un concepto teórico.
Usualmente son investigaciones científicas y cumplen con el propósito de probar una teoría determinada. En este caso, esto ya va más encaminado a algo científico, no tanto de campo como las que mencioné anteriormente. Estas pueden ser utilizadas para probar una teoría o algo que tiene que ver más con lo científico. Y esto sería todo por el punto 3.2 y 3.2.1. Gracias. Bueno, compañeros, a mí me toca exponer el tema diseño de la investigación. Bueno, en este nos dice que el diseño es la estrategia y el plan de trabajo definidos por quien investiga de forma coherente con el planteamiento del problema de investigación. Esto quiere decir que el diseño se elabora con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y pues también al mismo tiempo cumplir con los objetivos del estudio, ¿verdad? La planificación de un estudio con enfoque cuantitativo es muy importante porque pues de eso nos basamos. Algunas de sus características de este proyecto con enfoque cuantitativo, pues es que debe de ser completo, debe de estar bien estructurado, también debe de ser minucioso, al igual que lo debemos de detallar bien, todo tiene que estar bien detallado, tiene que ser cronogramado e inclusive debe de contener los instrumentos de recolección de la información. Los diseños de investigación cuantitativa. Bueno, existen dos tipos de diseños, los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Son los que son con enfoque cuantitativo. Bueno, en el experimental debe de ser preexperimentos, causi-experimentos, experimentos puros. Y en diseños no experimentales están los transeccionales o transversales y los longitudinales. Bueno, compañeros, pues en conclusión, tenemos que ninguno de estos tipos de diseños es mejor que el otro, sino que, tal y como dicen, cada uno posee sus propias características y la decisión sobre qué clase de investigación hemos de seleccionar o desarrollar depende del planteamiento del problema o el que esté al alcance del estudio o de las hipótesis formuladas. Muchas gracias por su atención.